En el día de hoy, pensando en esta celebración, en este recordar, déjame decirte algo. Navidad, estamos todos de acuerdo. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si algunos piensan 25 de diciembre, sin duda alguna es una tradición pagana. Desde Babilonia, pasando por Roma, se estableció en el siglo IV y se cristianizó la fecha. No sabemos cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. No pudo ser en diciembre porque en las tierras bíblicas es invierno. Posiblemente nació entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Dios, en su soberanía, no quiso dejarnos ese recuerdo, esa fecha. No porque no sea importante, sino porque el hombre tiene tendencias a idealizar las cosas. Algunos esperan con ansias el mes de diciembre y no le llaman diciembre, le llaman bebiembre. Porque como hay fiestas, hay vacaciones, si vas a celebrar la cena del Señor, si vas a celebrar esta Navidad, no hay ningún problema. No rompe ningún principio escritural, no es antibíblico. Si violas un principio moral de las Escrituras o una verdad de la palabra de Dios, está bien. Pero no te olvides en medio de esa cena hacer una reflexión a quien merece el reconocimiento, nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Navidad, pienso cuando la deidad se vistió de humanidad. Y aquel verbo, dice Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilla, qué maravilloso es poder ver que en una época de tanta oscuridad como hoy, podemos ver una gran luz, la luz del Evangelio de la gracia de Dios, encarnada en la persona de Cristo Jesús. De hecho, al considerar el Evangelio de Juan, podemos observar que el primer capítulo da en forma solemne, nos presenta Juan en este escrito su postulado, su tesis, su propuesta. Y en los primeros 18 versículos Juan nos va a decir una verdad interesante, que él resume en 6 palabras. Y aquel verbo fue hecho carne. De una forma sublime, en los primeros 18 versículos, Juan nos va a decir, porque él llega a esta conclusión, llamando a Jesucristo de muchos nombres en el capítulo 1, como luz, como el Cristo, el Hijo de Dios. Sin duda alguna, él toma una palabrita y nos dice, Jesús es el verbo. Como dice Juan capítulo 1, verso 1, en el principio. Antes del comienzo de las cosas, en el origen de las cosas. Esta palabra es el mismo término de Génesis capítulo 1. Y la idea es que antes que existiese nuestro mundo visible, en la atemporalidad, en la eternidad, Dios no tiene tiempo. Dios no está limitado al tiempo. Es por eso que cuando Él quiere figurar para nosotros eternidad, nos dice que un día de Dios es ¿cómo? No es 1000 años. Sino que es un símil para que nosotros podamos en nuestra mente captar algo de lo que es la eternidad de Dios. Y en el principio, antes que existiesen las cosas, Jesucristo es el primogénito de toda la creación, Colosenses capítulo 1. Primogénito no significa lo primero en creado, sino causa, cabeza, razón de existencia. Es decir, que antes que existiese el mundo físico, el mundo material, el universo, ya Jesucristo estaba. Y en el principio era el verbo. Y mira lo que dice el verbo. ¿Y el verbo qué? ¿Qué dice Juan? Es la mejor traducción que pueda haber del tiempo ser. El verbo era Dios y el verbo estaba ¿qué? Cara a cara con Dios. Y lo va a hacer. Juan va a demostrar su tesis, que el verbo es Dios, y a través de sus capítulos Juan va a demostrar, a través de los milagros que hace el Señor, 7 milagros va a mostrar Juan,
Va a hacer declaraciones interesantes, discursos, sermones interesantes para demostrar que Jesús es Dios. De hecho, y no es el tema hoy, Juan es el que más va a utilizar la expresión yo soy el que soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el pan. De hecho, el término yo soy, ego eimi, en griego, equivale a la expresión por la cual Dios se reveló a Moisés. Moisés cuando pregunta, yo voy a ir en nombre de quién, que le dijo Dios, yo soy el que soy, te ha enviado. Jesucristo cuando dice yo soy el que soy, los hebreos lo sabían. Cuando vino la guardia del templo a prender a Jesús después de la traición de Judas, ellos preguntaron ¿quién es Jesús? ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Yo soy el que soy. ¿Y qué hizo la guardia del templo, que eran judíos? ¿Retrocedieron o cayeron? Porque ellos entendieron que Jesucristo es Dios. Es por eso que Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 31, él llega a esta conclusión. Pero estas cosas se han escrito, su documento, su tesis. ¿Se ha escrito con qué propósito? Ahí está. ¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, escuche bien, tengáis vida en su nombre. No somos salvos por creer las verdades del Evangelio, somos salvos por creer en el Hijo. ¿Y qué significa creer? Confiar, depender, seguir. Hoy, en pocos versos, vamos a considerar cuándo la deidad se vistió de humanidad, cuándo se convierte la eternidad en tiempo, cuando la deidad hace una tienda de campaña en esta tierra. Y lo primero que quiero que observes es la deidad del Verbo. Para Juan, ya lo ha citado, para Juan el Verbo, ¿quién es? No es como algunas traducciones malversando la verdad de Dios, traducen un Dios. Para Juan, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo ¿qué? Era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Juan nos está diciendo que Jesús es Dios y que es Dios manifestado, es Dios en carne, que el creador del universo, que el creador del cielo y la tierra se hizo parte humana, vino a ser parte de esta creación. El ser puro, eterno, la eternidad se convierte en tiempo. Sin duda alguna, a través de la historia del cristianismo, escúcheme bien, una de las doctrinas más atacadas de las Escrituras es la herejía de negar que Jesucristo es Dios. De hecho, continuamente a nuestras casas llegan grupos religiosos negando la deidad de Cristo, y lamentablemente hay hermanos creyentes de años que creen que Jesucristo es Dios, pero no lo pueden demostrar con las Escrituras. Usted puede ser un muy buen religioso, buen budista, buen confucionista y practicar la religión que tenga. Pero usted jamás será un cristiano si no conoce a quién. A Cristo. Y parte del reconocimiento de su deidad es fundamental, porque lo que le da, escúcheme bien, lo que le da eficacia a la obra de Cristo en la cruz no es solo su muerte, sino quien muere en la cruz. Pero para eso Él tenía que nacer. Milagro de los milagros, la deidad del Verbo, aquel que es Dios, se humana, se hace hombre. ¿Sabes cómo se llama eso en estudio bíblico, en teología? La encarnación de Cristo. ¿Y qué significa? Que la deidad se viste de humanidad. Que toma el Hijo, el Verbo, una decisión. Lo vamos a mirar cuál es la decisión, pero Juan lo primero que nos quiere decir, reconoce que el Verbo es Dios. Si el hombre no reconoce la deidad de aquel que muere en la cruz, usted podrá abrazar la cruz, hablar de aquel que murió en el madero, pero si no reconoce que Jesucristo es Dios, no puede haber salvación, porque el cristianismo la verdad del cristianismo descansa en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obsérvalo en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares ¿con qué? Con tu boca. ¿Qué cosa? Que hay que confesar con la boca. Que Jesús es el Señor.
término griego kurios, que significa Señor y que es un título equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. De hecho, en los primeros 5 versículos de Juan, ¿qué nos quiere demostrar Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo que era Dios. Y observa el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Dios, pero es el verbo, el sujeto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. Para Juan, Jesucristo es Dios. Esta es la verdad histórica del Evangelio. Y cualquier persona que niegue la deidad de Cristo no puede ser un cristiano y no puede ser salvo o un hijo de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, la deidad de quién? Del verbo. Y por deidad es un término que significa que Jesucristo es Dios. Ahora una pregunta. ¿Las Escrituras demuestran que Jesucristo es Dios? Me falta convicción. ¿Las Escrituras demuestran que Jesucristo es Dios? Amén, claro que sí. Segundo lugar, hemos hablado de la deidad del verbo. Observe mismo verso 14, la disposición del verbo. ¿Por qué dice? Porque en Juan capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso significa que hubo en algún momento de la eternidad en la esfera solitaria de Dios. Y en esa esfera solitaria, Dios diseña un plan. El Padre diseña un plan. Tito capítulo 1, verso 2 dice la esperanza de la salvación que fue prometida desde antes de los tiempos, en la eternidad pasada. No existía nada más que la solitaria presencia de Dios. Diseña un plan. El Hijo dice, yo lo voy a llevar a cabo. Y el Espíritu Santo dice, yo lo voy a preparar y lo voy a aplicar y lo voy a desarrollar y lo voy a capacitar en la eternidad pasada. Y el Hijo dice, vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad como está escrito de mí, dice el libro de Hebreos capítulo 10. Fue hecho carne. El término carne, para el apóstol Pablo, por lo general el término carne, él le da un aspecto moral y describe nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, Gálatas capítulo 5. Pero para Juan, más que el aspecto moral, es el aspecto físico. En otras palabras, Juan está diciendo que el verbo que es Dios, al humanarse, se autolimita a sí mismo. Una cosa es ser creador, otra cosa es ser parte ¿de qué? De la creación. Y nuestro Señor Jesucristo se autolimita a sí mismo. ¿Cómo se autolimita? Concepción virginal. En una ocasión, tocan a Jesús, una mujer con flujo de sangre. Toca a Jesús y ¿qué pregunta Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Lo sabía o no lo sabía Jesús? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué no? Se lo explico. Porque la persona de Cristo Jesús existe en una persona divina dos naturalezas. Naturaleza humana, naturaleza divina. Cuando viene a esta tierra, Él viste, reviste su naturaleza esencial ¿con qué? Con humanidad. Es por eso que las Escrituras dicen que el Señor Jesucristo crecía y se desarrollaba en altura y en conocimiento para con Dios y los hombres. Y en algún momento interactuaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. En una ocasión le preguntaron, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué contesta Jesús? ¿De aún quién? El Hijo del Hombre lo sabe. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que el Hijo sabe en su humanidad se las va transmitiendo ¿quién? La propia naturaleza esencial, esa naturaleza divina, que no se mezclan,
pero que la encarnación produce una condición, escúchame bien el término, una condición que el Hijo nunca antes tuvo en la eternidad pasada. Hoy Él es el Theoantropos, Dios hecho hombre. Y en la eternidad nosotros veremos a Dios a través de ¿quién? De la persona de Cristo Jesús y de esa decisión en la encarnación. Es por eso que Hebreos capítulo 10, verso 7 dice que vengo para hacer tu voluntad como está escrito de mí. Es por eso que el apóstol Pablo utiliza estas palabras. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Cuáles son sus palabras? Indiscutiblemente que grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana no lo logra concebir. Dios hecho hombre no tomó el lugar de un hombre. No de la noche a la mañana apareció como un hombre. Se sujetó al proceso natural de una muchacha, de una quinceañera. Y en su interior, porque María lo dice, mira, yo sé cómo vienen los hijos y yo no puedo estar embarazada porque no conozco ¿qué? Varón, el santo, lo santo que nacerá en tu interior. Dios produjo el milagro de la concepción virginal. La eternidad se convierte en tiempo. Sin ese momento, sin Navidad, no puede haber salvación. Eso es la encarnación, cuando el Hijo se humana, la disposición del Verbo. Decide el Verbo ser obediente, y Pablo lo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué? Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué dice Juan? Y habitó entre nosotros. ¿Sabes que el término habitar significa campaña? Significa hacer una tienda. Como cuando vamos de vacaciones y queremos poner una tienda para pasar un par de días de vacaciones, la deidad puso sus estacas, hizo un tabernáculo en esta tierra. ¿Recuerdas que a Jesucristo se le llama Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Entre nosotros está Dios. Es por eso que leemos, y esta palabra habitó entre nosotros significa algo interesante, que Dios vino a esta tierra y estuvo con nosotros y Él, dice, hablando de la persona de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo el Hijo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho que semejante a los hombres, no aparentaba un hombre. Jesús era un hombre, se cansaba, tenía hambre, se entristeció, sintió temores, tuvo hambre, enfrentó los dolores. ¿Por qué? Porque la eternidad se convierte en tiempo. La deidad del Verbo, la disposición del Verbo. ¿Y estando qué? En la condición de hombre. ¿Qué pasó con él? Se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Maldito el varón que es colgado en un madero. Flagelaron su cuerpo, le dolió, pusieron corona de espinas, lo desnudaron. Para un judío no hay nada cosa más que una afrenta que desnudar el cuerpo de alguien. Usted sabe que en los antiguos regímenes de tortura se desnuda a las personas para despojarlos de todo. Humillación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cómo el Verbo se hizo obediente hasta la muerte? Padre, pasa de mí esta copa. Segunda vez, y agonizando. Padre, pasa de mí esta copa. Los evangelios nos dicen que por tercera vez Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Respondió el Padre? ¿Contestó el Padre? Sí. Guardando silencio. Porque el plan fue formado ¿cuándo? En la eternidad pasada. Luego el Hijo que dice, hágase conforme a tu voluntad. La disposición del Verbo.
luego suspendido entre el cielo y la tierra. Las últimas palabras del Verbo en esta tierra, ¿cuáles fueron? Padre, consumado es. Lo hice por ti, por ti, por ti, por mí, por aquellos que nos están viendo. Por ti lo hizo Jesús. La disposición del Verbo. Y se autolimitó. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, verso 52. Y Jesucristo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Este es el Verbo. Este es Dios. ¿Ves que la decisión del Verbo, la autolimitación, ser parte de esta tierra, se autolimitó? ¿Y Jesús qué hacía? Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios y los hombres. Ahora, la deidad del Verbo. Hemos visto la disposición del Verbo. Veamos ahora la demostración del Verbo. Y cuando hablamos de demostración, leemos en Juan capítulo 14, la tercera parte de ese verso. Y Juan pone para nosotros la traducción entre paréntesis. ¿Qué dice Juan acerca del Verbo? Y vimos, ¿qué cosa? Su gloria, como del unigénito del Padre. Es interesante lo que Juan va diciendo acá. Que él fue testigo, el que escribe este evangelio, fue testigo de la persona de Cristo Jesús. Lo conoció como hombre, lo siguió como hombre, pero también él entendió que era más que un hombre. De hecho, si tú vas a su primera epístola, casi él va a decir lo mismo. Y en primera de Juan, en el capítulo 1, verso 3, Juan dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, dice, palparon nuestras manos. Él es el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Qué dice Juan? Y vimos ¿qué cosa? Su gloria. Gloria. ¿Qué es la gloria? Nosotros damos gloria a Dios. Doxa es la palabra. Pero la gloria de Dios es su naturaleza esencial. Todo lo que Él es. Ahora, déjame decirte algo. Todo lo que Él es, por naturaleza esencial, no es percibible a los ojos de los hombres, porque Dios es invisible. No se puede ver. No se puede poner, limitar, no lo podemos localizar. Buscaba la palabra. Ahora, hay una naturaleza esencial de la gloria de Dios que es invisible y que si el hombre pudiese ver, caería consumido inmediatamente. Es por eso que hay otro aspecto de la gloria de Dios, que es su gloria manifiesta. Su gloria visible. Aspectos de su gloria. En Éxodo capítulo 33, ¿sabes qué le pide Moisés a Dios? Yo quiero ver tu gloria. Pero Dios le dice, nadie puede ver mi gloria y seguir ¿qué? Vivo. ¿Qué hizo Dios? Lo escondió en las peñas. Lo escondió en las rocas. Y Dios manifestó su gloria visible, la hizo pasar de forma velada y le mostró un aspecto, y lo que Moisés vio acerca de Dios fue ¿qué? La espalda. No, Dios no tiene espalda. Es su gloria que manifiesta. ¿Sabes quién veía esa gloria manifiesta? Antes de la caída, Adán y Eva, porque conversaban ¿qué? Cara a cara. Y por lo general la gloria manifiesta de Dios en el Antiguo Testamento, que no es otra cosa que su Shekinah, se manifestaba con luz, una luz brillosa. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra, va a venir ¿con qué? Con poder y gran gloria. Ahora, lo que Juan está diciendo, nosotros vimos la gloria de Dios, vimos ese aspecto de la gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el único, como no hay otro más, gloria como el unigénito del Padre. Juan dice que Jesús reveló la gloria de Dios. ¿Y por qué Jesús revela, aunque veladamente, no sé cómo explicarlo, revela veladamente, ocultamente la gloria
de Dios porque Él vino como hombre. Pero a pesar de que Él era hombre, cuando lo tocaron, dice que alguien me tocó. ¿Por qué? Virtud salió de mí. Virtud salió de mí. Verso 18. ¿A Dios? ¿Qué? Nadie le vio jamás. Pero nos dice que Moisés conversó cara a cara con Dios, Adán y Eva y también Josué. ¿Qué vieron de Dios? Parte de la gloria manifiesta. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 1 dice que los secretos de Dios, su eterno poder y deidad, ¿qué? Se hacen claramente visibles. Pero si Dios demostrase su gloria, todos quedaríamos hoy, ¿qué? Fulminados ante su presencia. Pero observa lo que hizo el Hijo. Es por eso que vemos la demostración del Verbo. ¿Qué nos demuestra el Verbo? Que Él es Dios y manifiesta la gloria de Dios. ¿A Dios qué? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Otras versiones utilizan el unigénito Dios, prototokos theos, el Dios, el Hijo Dios, puede ser traducido. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, presta atención, que está ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el seno del Padre, en su regazo, en su pecho. ¿Sabes que esta palabrita seno, que aparece acá, puede ser traducida como bahía? Y yo me fui al diccionario. ¿Por qué bahía? Escúchame bien. Bahía es un fenómeno geográfico que describe una porción de mar entre dos cabos. Una porción de mar entre dos cabos. ¿Sabes que esta misma palabrita puede ser traducida como doblez? Y la idea es que el Hijo estaba doblado dentro o en el centro ¿de quién? Del Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el único que conoce a Dios. Y Juan, como lo dice, estaba en el principio ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo dice el texto? Cara a cara con Dios, el Hijo eterno, que está cercano al Padre, está doblado dentro del Padre, comparten una misma naturaleza esencial. Y aquel Verbo y el Dios, a Dios nadie vio jamás, el que está en el seno del Padre, el Verbo, ¿qué hizo? Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Me gusta esa palabrita conocer, que aparece acá. En griego es exegeomai. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno estudia Biblia en los seminarios bíblicos, le enseñan una rama de la teología que se llama exégesis. Y la palabra exégesis significa sacar, profundizar, buscar. No es simplemente leer la palabra en un diccionario. La exégesis bíblica requiere recursos, tiempo y buscar, indagar, profundizar, llegar a fondo para luego presentar y exponer. Y lo que el texto está diciendo, que cuando el Verbo se hizo carne, cuando Él estuvo en esta tierra, no solamente representa al Padre porque Él es Dios, sino que también nos revela al Padre. Fue Jesús que enseñó a los hombres a orar de la siguiente forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya les he dicho antes, ningún hebreo se acercaba a Dios llamándole ¿qué? Padre. Lea el Antiguo Testamento. Lea el libro de los Salmos. En ninguna parte de los Salmos vamos a encontrar que los hombres en la antigüedad llamaron a Dios Padre. ¿Cómo le llamaban? Adonai, Señor, Jehová, poderoso, Él, etc. Nombres que describen su grandeza. Ninguno le llamaba Padre, pero cuando Jesús viene, nos revela que Dios está interesado en ser ¿qué? Tu Padre, mi Padre. Nos revela su persona y nos revela sus planes. ¿Recuerdas la oración de Jesús en Getsemaní? Padre, les he dado a conocer ¿qué cosa? Tu nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre reveló Jesús de Dios? Padre. Padre. Porque Él vino a esta tierra, se humanó,
La razón de la Navidad es para que tú vengas a ser, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Y queridos, nadie, escúcheme bien, nadie puede conocer al Padre si no conoce a quién, al Hijo. Y nadie puede conocer al Hijo si no conoce qué cosa, las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dice Jesús? Momento. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora con tristeza lo digo. El pueblo del Señor pierde oportunidades en conocer al Hijo porque no conoce la palabra de Dios. A veces defendemos pensamientos, ideas. ¿Y sabe qué es lo que más me entristece? Que algunos de nosotros queremos saber tantas cosas, pero perdemos de vista que lo más importante, cómo conocer, cómo estudiar la palabra de Dios. Ojalá que el próximo año sea un año en que usted decida crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Hemos visto la deidad del Verbo. Hemos visto la disposición del Verbo. Hemos visto la demostración del Verbo. Él nos vino a mostrar. Mira, quiero que observes conmigo el dispensar del Verbo. Porque no solamente Él vino a revelar, Él vino también a dar. Y el Verbo estaba ¿qué? Y el Verbo estaba ¿qué? Lleno de dos cosas. ¿Lleno de qué? De gracia y también de verdad. El dispensar del Verbo, lleno de gracia y de verdad. La gracia nos habla de su paciencia, de su comprensión, pero también de su sacrificio. Y también estaba lleno de ¿qué? De verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Usted puede definir verdad? ¿Qué es verdad? Algunos me dirán, lo que no es mentira, eso no es una definición. ¿Qué es verdad? Es un concepto filosófico que nos cuesta definir qué es verdad. Pero solo Jesús dijo, yo soy ¿qué? La verdad. Solo Él dijo, y conoceréis, ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad? Que tú y yo somos pecadores. Que tú y yo vamos rumbo al infierno. Que no hay otra alternativa. Es verdad cuando Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, por más que esté bautizado, y algunos están anotados como en 7 u 8 libros de membresía de iglesias, porque han dado vuelta por iglesias y han sido miembros de todas las iglesias. Pero eso no significa que eres miembro de ¿qué? De la familia de Dios. Mira el verso 18, verso 16. Porque de su plenitud, esa palabra pleroma es la única vez que aparece en los evangelios. Pablo la utiliza en Colosenses para decir, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de Cristo. Todo, es otro término para decir, Jesús está lleno, es pleno, porque Él es Dios, porque de su plenitud tomamos ¿quiénes? Todos, ¿qué cosa? Gracia sobre gracia. De su naturaleza esencial, de lo que es como Dios, recibimos gracia y más gracia y sobre gracia, más sobre gracia. Todo lo tenemos de Él. ¿Por qué? Aunque no la merecemos. Y mira lo que dice el verso 17. Pues, para contrastar y entender esa dispensar del Verbo, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Y qué finalidad tenía la ley? Escúchame bien, demostrar que yo somos ¿qué? Pecadores. Conocimiento del pecado, que infringimos la ley de Dios. La ley no capacita, la ley no cambia, la ley condena. Y me dice, usted es ¿qué? Culpable. Yo no soy tan malo. Aquel que ha violado un punto de la ley es culpable de ¿qué? De toda la ley. Pero, nexo de contraste, la
gracia. ¿Y qué más? Y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesús, ¿qué manifestó? Gracia. Trajeron a los pies de Jesús a una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. ¿Y el fulano? ¿Por qué no lo trajeron? Los hebreos creían que solo las mujeres eran las que cometían adulterio. Como dirían en mi país, Mitch. ¿Qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. ¿Qué mostró él? Gracia. Los seguidores de Cristo, ¿mostramos también gracia? Se dice que la iglesia, escúcheme bien, se dice que la iglesia es el único ejército que mata ¿a quién? A sus propios heridos, porque no hemos aprendido a tener ¿qué? Gracia. Pero ¿qué vino a dispensar nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué mayor gracia? Yo estaba perdido, tú estabas perdido, y esa gracia ¿qué? Me alcanzó. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? ¿A dónde? A esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Está firme usted de la gracia? No porque usted es firme. Pablo está diciendo, la gracia te hace firme. Ah, pero usted puede caer de la gracia. Entienda Gálatas. Entienda lo que Gálatas está diciendo. Él no está contrastando salvación o pérdida de salvación en Gálatas. Él está hablando del problema de aquellos que querían mejorar la salvación por medio de obras de la ley, en la gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. ¿Por qué? Porque la deidad del verbo, por la disposición del verbo, la demostración del verbo, la disposición del verbo, y tengo que terminar. La decisión frente al verbo. Para aquellos que nos están viendo, para usted que está presente, la decisión frente al verbo. Más a todos los que le recibieron. ¿Qué más? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí hay dos verbos que traen un resultado. ¿Cuál es el resultado de la acción de los dos verbos? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es? Ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, ser salvos. ¿Cuáles son los dos verbos? ¿Cuáles son los dos verbos? O ya se nos olvidó la gramática. Primero es recibir. Y el segundo verbo es creer. Por lógica yo los pondría al revés. Primero creo y luego ¿qué? Recibo. Aquí está la clave. Eso me dice, escúcheme bien, no todos son hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios, pero no todos tienen el derecho de ser hijos de Dios. Es por eso que muchos abusan diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando no lo son. ¿Te imaginas que los hijos del vecino, pequeñito, voy entrando a mi casa y me dicen, papi, papi, llegaste? Ya me imagino los ojos de mi esposa. Es que no todos son hijos de Dios. Es por eso que la gran decisión frente al verbo. ¿Has tomado esta decisión realmente de reconocer a Cristo como tu Salvador personal, como el Señor de tu vida? Porque recibir significa darle ¿qué cosa? La bienvenida. Muchos estarán en las iglesias y en aquel día dirán, Señor, en tu nombre, Señor, hicimos aquello en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Pero yo cantaba, yo dirigía, yo tocaba, yo hacía música. Usted debe estar seguro que es un hijo o una hija de Dios
Y la única forma es tomando esa decisión por Cristo y Dios cambiando su corazón, su condición. Ahora, usted me dirá, ya tomé la decisión. Hay otra decisión frente al Hijo, frente al Verbo. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Presta atención. ¿Qué eras? ¿Sinónimo de qué? Sinónimo, no de oscuridad, sinónimo de estar perdido, condenado. Tinieblas refleja pecado, condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Más ahora. ¿Qué significan esas dos palabras? Más ahora. Es un cambio de condición. Si tú dices, yo ya recibí a Cristo, Él es mi Salvador, es mi Señor, mire, ¿cómo debe vivir? Andad como hijos de luz. El término andar, peripateo, es una forma figurada para decir estilo de vida. Pero si tú sigues teniendo el mismo estilo de vida de antes, pero que usted me dirá, yo ya no salgo, no parrandeo, no fumo, no tomo, no hago esto, aquello. Pero ¿qué de su obediencia a la palabra del Señor? ¿Qué de sus valores? ¿Qué de sus convicciones? ¿Qué de su estilo de vida? ¿De su ética? ¿Cómo se maneja en los negocios? ¿Cómo se maneja en el diario vivir? ¿Ven en usted un hijo, una hija de Dios? ¿Notas tú la decisión frente a Él? Tal vez tú conociste al Señor hace mucho tiempo atrás, pero tu estilo de vida es como un yo-yo o yo-yo. Y tal vez no estás andando como Dios quiere. Tengo para ti un versículo que te puede ayudar. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Mira lo que dice. 3 consejos. Primero, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Segundo consejo, arrepiéntete. Y tercero, haz las primeras obras. Yo recuerdo que cuando me convertí no me importaba si cenaba o no cenaba, si desayunaba o no desayunaba, si comía o no comía. Quería estar en la casa del Señor. Quería estar con mis hermanos. Quería compartir la palabra de Dios. Quería enseñarles a otros la palabra de Dios. Y tenía en aquel tiempo un precioso cántico que decía, porque salía a las calles a predicarle a los grifos, a los postes, a los muros, y cantaba, ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador. Esa era mi pasión, mi compromiso. Y a veces en el tiempo nos olvidamos. Tal vez hoy tienes que tomar una decisión frente al verbo de Dios. Concluyo. Me encantan los regalos. ¿Le gustan los regalos? ¿Amén? No, a mí no me gustan los regalos, gruñón. A todos nos gustan los regalos. De hecho, yo ya me quería poner hoy un regalo, pero me dijeron, no, es para el 24. Pero yo después lo envuelvo, dije, después lo envuelvo. Me autorizaron, pero me dio pesar. Me dio pesar. No hay mejor regalo que este. El regalo de la vida eterna. Y puede ser tuyo. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Reconociendo a Cristo como tu Salvador personal. Amén. Pero si hoy, en estos días, es la celebración del Hijo de Jesús, ¿qué hacemos cuando llegamos a un cumpleaños? Mira, me olvidé, pero te lo voy a traer, te lo debo. Se queda mal, quedamos mal, ¿sí o no? A veces se nos queda el regalo, corremos, se nos quedó, se nos dio vuelta y llegamos con las manos vacías. 100 explicaciones, quedamos mal. Pero qué mejor regalo en esta Navidad que usted le diga al Señor Jesús, quiero serte fiel. En lo poco has sido fiel, te dirá el Señor, en lo mucho te pondré. Porque por ahí usted lleva años en el Evangelio, asiste con regularidad, pero no es un creyente que fiel. Pensemos en esta Navidad.
que la eternidad se convierte en tiempo, que el Verbo se hizo uno de nosotros. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno, y por tu gracia y tu misericordia, Señor. Y si hoy hay alguien en esta hora que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que hoy sea el momento decisivo en su vida de pasar de muerte a vida. Si no eres salvo, dile a Jesús: perdóname, reconozco mi condición, te recibo como mi Salvador personal. Dile así: te recibo, cambia mi vida y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Esta es la oración que recomendamos, la oración del pecador, para que entres en ese compromiso con Cristo Jesús. Pero tengo una pregunta más. Si tú eres un creyente, un hijo, una hija de Dios, pero tu vida está apagada, ¿no será hoy un buen momento para decirle: Señor, quiero ofrendarte mi obediencia, mi disposición, mi compromiso, y renuevo mi compromiso y mi fidelidad contigo? No tengo nada para ofrecerte más que esta humilde voluntad, mi vida, para servirte y honrar tu nombre. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por esta linda oportunidad que nos concedes. Y por este tiempo especial te pido, Señor, tu gracia y tu bendición, y que tu Espíritu Santo añada tu aplicación al consejo de tu palabra. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.